Cuando el niño desapareció al sonar la última campana, nadie imaginó lo que se ocultaba tras las paredes del colegio. Días después, su maestro hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de aquel lugar. En una habitación apenas iluminada, la madre del niño esperaba, con el corazón encogido y la mirada perdida, aferrada a la última nota que él le había dejado. El silencio en su casa era un peso insoportable, y cada rincón parecía guardar un secreto que necesitaba ser desvelado. Pero lo que encontraron detrás de la puerta secreta no solo explicaba su ausencia, sino que abría una puerta hacia un misterio mucho más profundo. La desaparición del niño había dejado un vacío que dolía en cada rincón de la escuela. Los pasillos, normalmente llenos de risas y pasos apresurados, ahora se sentían fríos y silenciosos. Su maestro, el señor Ramírez, no podía sacarse de la cabeza la imagen del pequeño Lucas esperando ansioso el timbre final, pero que nunca salió por la puerta. Cada tarde, revisaba una y otra vez los registros, preguntándose qué había pasado en esos últimos minutos. Una tarde, después de que todos los alumnos se hubieran marchado, el maestro decidió quedarse un rato más. Caminó despacio por el edificio, escuchando el eco de sus propios pasos. En el aula del niño, algo llamó su atención, una pequeña ranura en la pared, casi imperceptible, cubierta por un póster arrugado. Se acercó con cautela, y al retirar el póster, descubrió un leve resplandor que asomaba desde un hueco oculto. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser esto una pista? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de investigar más, un ruido lejano lo hizo dar un paso atrás. El misterio apenas comenzaba a desplegarse, y el maestro sabía que no estaba solo en aquel edificio. Al día siguiente, el maestro Ramírez volvió a la escuela antes del amanecer, con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza. La luz tenue apenas iluminaba el aula vacía cuando se acercó de nuevo a la pared donde había descubierto la ranura. Sus dedos temblorosos recorrieron la superficie fría y áspera hasta encontrar un pequeño interruptor camuflado entre las grietas del yeso. Lo presionó con cuidado y un leve clic resonó en el silencio, seguido de un suave zumbido que parecía despertar algo dormido. Poco a poco, una sección de la pared comenzó a deslizarse, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. El aire que salió de ese hueco olía a humedad y polvo antiguo. Ramírez dudó un instante, mirando atrás hacia la puerta principal todavía cerrada, preguntándose si debía seguir adelante. Pero algo en su interior le empujaba a descubrir la verdad. Encendió la linterna y se adentró con pasos lentos y medidos. Las sombras jugaban en las paredes mientras avanzaba, y un silencio pesado lo envolvía, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En su pecho, una mezcla de miedo y esperanza lo hacía contener la respiración. No sabía qué encontraría al final, pero estaba seguro de que ese lugar guardaba más secretos de lo que imaginaba. Entonces, al doblar una esquina, una débil luz amarillenta apareció al fondo, invitándolo a seguir adelante. La luz amarillenta provenía de una lámpara antigua, colgada en una pared cubierta de polvo y telarañas. Ramírez avanzó con cautela, sus pasos resonando en aquel espacio pequeño y olvidado. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo distinguir muebles viejos, apilados sin orden aparente, y cajas abiertas con papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Su respiración se hizo más lenta, intentando no perturbar el silencio que parecía haberse instalado allí desde hacía años. Al recorrer el cuarto, una foto enmarcada llamó su atención. Estaba apoyada sobre una mesa, medio cubierta por un libro roto. Ramírez la tomó con cuidado. En la imagen, el niño desaparecido aparecía sonriente, junto a un hombre de mirada seria y rasgos familiares. El maestro sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué hacía aquella fotografía escondida en ese lugar? Mientras examinaba el cuarto, un sonido lejano lo sobresaltó. Algo crujió detrás de él, como si algo o alguien se moviera en la oscuridad. Ramírez giró rápidamente, la linterna enfocando en todas direcciones, pero no vio nada. Sin embargo, una sensación fría recorrió su espalda. No estaba solo. Aquel cuarto secreto guardaba más que recuerdos olvidados, y el maestro estaba a punto de descubrirlo. El maestro Ramírez respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Siguió explorando el cuarto, apartando con cuidado cajas y papeles que parecían haber sido olvidados durante décadas. Entonces, entre una pila de documentos amarillentos, encontró un cuaderno con la portada gastada.
Al abrirlo, reconoció la letra infantil de Lucas, trazos torpes pero llenos de emoción. Las páginas estaban llenas de dibujos, pero también de notas y fechas que llamaron la atención del maestro. Algunas entradas describían momentos en la escuela, pero otras hablaban de un lugar escondido, un refugio secreto donde Lucas se sentía seguro. Ramírez se detuvo en esas palabras, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Había estado el niño buscando protección en ese cuarto? ¿O había algo más que nadie había visto? Mientras leía, un susurro casi imperceptible pareció recorrer el aire, como un eco lejano de voces olvidadas. El maestro alzó la vista, y en ese instante, la puerta del cuarto crujió lentamente, como si alguien la empujara desde fuera. Su corazón se aceleró, y en la penumbra, no pudo evitar preguntarse quién o qué estaba al otro lado. El sonido de la puerta moviéndose lentamente hizo que Ramírez contuviera el aliento. La linterna temblaba en su mano mientras sus ojos buscaban en la oscuridad. No apareció nadie, solo un leve suspiro de aire frío que se coló por la rendija, como si el cuarto mismo respirara con vida propia. Dio un paso atrás, sintiendo cómo el peso de la soledad se volvía más denso, casi palpable. Decidió cerrar la puerta con cuidado, pero antes de hacerlo, notó una pequeña caja de madera oculta bajo una mesa cubierta de polvo. La apartó con esfuerzo, levantando la tapa con dedos temblorosos. Dentro, encontró una colección de objetos, una pequeña figura de barro, un reloj detenido en una hora desconocida, y una carta doblada con tinta desvanecida. Con delicadeza, Ramírez desplegó la carta y comenzó a leer en voz baja. Las palabras estaban llenas de miedo y promesas, escritas por alguien que parecía estar atrapado entre el silencio y la esperanza. Mientras las letras se deslizaban ante sus ojos, el maestro sintió que el misterio que rodeaba a Lucas y aquel cuarto secreto era más profundo de lo que jamás imaginó. Pero justo cuando intentaba entender, un ruido sordo resonó en el pasillo, recordándole que no estaba solo y que el tiempo para descubrir la verdad se agotaba. El ruido provenía del pasillo, un golpe seco que resonó contra las paredes vacías. Ramírez guardó la carta con cuidado y apagó la linterna, sumergiéndose en una oscuridad casi total. Su respiración se volvió lenta, intentando escuchar con atención. Pasos suaves se acercaban, pero no había nadie a la vista cuando encendió de nuevo la luz, apuntando hacia la entrada del cuarto. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba si alguien más sabía de aquel lugar. Decidió que no podía quedarse más tiempo solo allí y salió con precaución, cerrando la puerta detrás de sí. En el pasillo, la escuela parecía más grande y vacía que nunca, con ecos que jugaban en cada esquina. Al llegar a su escritorio, el maestro recordó la última vez que vio a Lucas, esa chispa de alegría en sus ojos que ahora parecía tan lejana. Pensó en la madre del niño, en su rostro marcado por la incertidumbre y el miedo. Ramírez sabía que debía contarle lo que había encontrado, pero también sentía que aún faltaba una pieza clave para entender todo. Mientras guardaba la carta y la foto en su mochila, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué secreto estaba protegiendo aquel cuarto, y por qué Lucas había elegido esconderse allí? El maestro miró por la ventana hacia la oscuridad que envolvía la escuela, consciente de que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también mucho más peligrosa. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y pesado. Ramírez esperaba a la madre de Lucas en la pequeña sala de profesores, sintiendo cómo la ansiedad apretaba su pecho. Cuando ella entró, sus ojos reflejaban un cansancio profundo, pero también una chispa de esperanza que lo hizo apretar la carta contra su pecho. Sin decir palabra, el maestro le entregó el cuaderno y la foto, observando cómo sus manos temblaban al recibirlos. Ella se sentó, buscando en las páginas esas palabras que su hijo había dejado como un susurro desde el pasado. Mientras leía, lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosas por sus mejillas, y por un momento, el tiempo pareció detenerse en aquella sala. Ramírez quiso decir algo que pudiera aliviar el dolor, pero comprendió que ninguna palabra sería suficiente. Entonces, ella levantó la vista, con la voz quebrada pero decidida, y preguntó qué más sabía sobre el cuarto secreto. El maestro le contó sobre el pasadizo y los objetos encontrados, pero evitó mencionar el ruido en el pasillo, como si temiera despertar algo que aún no comprendían. Sus miradas se cruzaron, cómplices en el peso de aquel misterio. La madre apretó la carta contra su pecho, como si pudiera proteger a Lucas a través de esas palabras.
y en ese instante quedó claro que la búsqueda estaba lejos de terminar. Era solo el principio de una verdad que ambos estaban dispuestos a enfrentar, aunque no sabían aún qué les esperaba al final del camino. Después de aquella conversación, Ramírez no pudo quitarse de la cabeza el peso de las palabras de la madre. Esa noche, mientras la casa dormía en silencio, el maestro repasaba una y otra vez cada detalle del cuarto secreto. Las imágenes de los objetos, la letra de Lucas, la carta llena de miedos, todo se entrelazaba en su mente como un rompecabezas incompleto. Decidió regresar a la escuela antes del amanecer, con la determinación de encontrar algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Caminó por los pasillos desiertos, el eco de sus pasos acompañándolo, mientras buscaba en cada rincón alguna pista más. En uno de los muros, detrás de un viejo armario, sus dedos tocaron una mancha diferente en la pintura, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Con una ligera presión, la pintura comenzó a desprenderse, revelando un dibujo grabado en la pared. Era un mapa, trazado con líneas temblorosas, que señalaba varios puntos del edificio, incluido el cuarto oculto. Ramírez sintió un escalofrío. ¿Quién había dejado ese mapa? ¿Y por qué? Mientras intentaba entender el significado de aquel hallazgo, escuchó un susurro leve, como un llamado distante. Se volvió lentamente, con la respiración contenida, y en la penumbra vio una sombra que desaparecía al instante. Su corazón se aceleró, sabiendo que ese lugar guardaba secretos que alguien más quería proteger a toda costa. La verdad estaba más cerca, pero también el peligro. Ramírez sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo mientras seguía el mapa que había descubierto en la pared. Cada paso era una mezcla de miedo y curiosidad, y el silencio de la escuela parecía pesar más que nunca. El trazado señalaba un punto detrás de la biblioteca, un rincón que pocas veces había visitado y que ahora parecía esconder un secreto aún mayor. Al llegar, palpó las estanterías, buscando alguna irregularidad. Su mano encontró una tabla suelta, que al presionarla se deslizó lentamente, revelando un compartimento oculto. Dentro, reposaba un viejo diario con la portada gastada y cubierto de polvo. Ramírez lo tomó con cuidado, consciente de que esas páginas podrían contener respuestas que estaban esperando años para ser descubiertas. Mientras hojeaba las páginas, encontró relatos escritos con letra temblorosa, que hablaban de un niño que se sentía atrapado y solo, buscando refugio en aquel lugar secreto. El maestro sintió un nudo en la garganta al leer los pensamientos y temores del niño, que parecían coincidir con los de Lucas. De repente, un susurro casi imperceptible recorrió la sala, como un eco del pasado, recordándole que no todo estaba aún revelado. Con el diario en mano, Ramírez comprendió que cada palabra contenía una clave, pero también una advertencia. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, y la escuela parecía susurrar historias que aún estaban por contarse. El maestro sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ramírez regresó a casa con el diario bajo el brazo, sintiendo el peso de cada página como si llevara consigo un secreto demasiado grande para un solo hombre. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj que parecía marcar el paso lento de algo inevitable. Se sentó en su escritorio, abrió el diario y comenzó a leer en voz baja, tratando de conectar cada palabra con lo que ya había descubierto. Las páginas hablaban de miedos profundos y deseos de escape, de un niño que se escondía para evitar un mundo que no entendía. Ramírez podía imaginar la soledad que Lucas debía haber sentido, ese refugio oscuro y húmedo donde el tiempo parecía detenerse. Mientras leía, los recuerdos de su propio encuentro en el cuarto secreto lo invadían, la foto, la carta, los susurros inesperados. De repente, un golpe en la ventana lo hizo sobresaltar. Se levantó lentamente y miró hacia afuera, pero solo vio la noche oscura y el viento moviendo las ramas de los árboles. Volvió a sentarse, pero la inquietud no lo abandonaba. Sabía que alguien más estaba atento a sus movimientos, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Con el diario abierto frente a él, Ramírez entendió que estaba atrapado en una red mucho más compleja, donde cada paso podía acercarlo o alejarlo de Lucas. Y mientras la noche se espesaba, la pregunta que lo mantenía despierto era clara. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para encontrar a aquel niño desaparecido? En un rincón escondido detrás del estante de la biblioteca, Ramírez encontró una caja metálica antigua, oxidada, que al abrirse reveló documentos y fotografías. Entre ellos, una carta escrita por Lucas, no con la inocencia de un niño,
sino con la voz firme de alguien que había vivido más de lo que su edad permitía. En esas palabras, el niño confesaba que se había refugiado en aquel cuarto secreto para escapar de un miedo silencioso, pero también pedía ayuda, un grito callado que nadie había escuchado a tiempo. Al leerla en voz alta frente a la madre, sus ojos se llenaron de lágrimas y un suspiro escapó de sus labios, como si finalmente un peso invisible se desvaneciera. Ramírez sintió el nudo en su garganta, la mezcla de alivio y tristeza que trae la verdad después de tanto silencio. La escuela, testigo mudo de aquel secreto, parecía respirar un poco más liviana, pero también más cargada de historias no contadas. Esa noche, la madre sostuvo la carta contra su pecho, mientras afuera las sombras danzaban entre los árboles. Sabía que Lucas nunca estaría realmente perdido, porque ahora su voz había encontrado eco. Pero en la penumbra, una ventana entreabierta dejaba entrar un susurro que parecía decir que algunas puertas, aunque cerradas, siempre pueden volver a abrirse. Y en ese susurro quedaba la promesa de que este no era el fin, sino el comienzo de un misterio aún por desvelar.